Hola, muy buenas a todos y a todas. Bueno, al final he llegado un poquito antes, pero bueno, ya estamos aquí. Voy a hacer un directo, el tiempo que dure el directo para, bueno, para celebrar que hoy es el Día de la Lana, es a nivel internacional, sobre todo a nivel europeo también, pero bueno, hoy es el Día de la Lana y bueno, aquí estamos para hablar un poco sobre cuál es la situación que después de, yo con el tiempo que llevo con la lana, que ya son 2 años, usándola sobre todo en agricultura, pero cómo está la situación en todos estos aspectos, tanto a nivel agrícola como a nivel de textil y más aspectos. Y bueno, quería hacer este directo pues para hablar un poco. Ya el año pasado ya hice uno explicando mis experiencias y bueno, hoy también quería hablar un poco sobre ello. Sobre todo lo que quiero con este directo también, que sea algo un poco más dinámico, que quien esté en el directo que vaya preguntando si está interesado con el tema de la lana, sus usos y sobre todo para resolver cualquier duda que pueda haber con el tema de la lana. Que sea dinámicos, sobre todo eso, intereses que tenga la gente. Yo voy a explicar un poco mi experiencia, que llevo ya de 2 años con la lana. Y aquí ya sí estamos. Voy a poner un momento un, eh, un título para que la gente que entre por si le interesa. Así que un momento. Y a la vez dejo tiempo a ver si va entrando gente. Vale. Pues bueno, yo voy a explicar un poco. Yo empecé con la lana sobre todo para la gente que a lo mejor no, o me ha empezado a seguir hace poco, o que no sabe muy bien por qué el hecho de usar la lana. Así que bueno, yo empecé hace 2 años con la lana. Yo hace 2 años, bueno, yo, para quien no lo sepa, yo soy ingeniero técnico agrícola. Yo me especialicé en tema de agricultura ecológica, en tema de agricultura regenerativa y manejo holístico. Y bueno, y ahora estoy haciendo un segundo máster de tecnologías aplicadas a la agricultura. Y hace 2 años bueno, tuve la oportunidad de coger un huerto, nada, son 100 metros cuadrados, pero empecé con ese huerto. Y entonces, al coger el huerto, bueno, yo siempre he tenido siempre he ido con la mentalidad de proteger nuestro suelo, cuidar los suelos y ir por ese camino. Como ya sabéis, muchas veces hablo de cubiertas vegetales, abonos verdes, de cuidar el suelo, de protegerlo de la forma más natural posible. Y entonces, la decisión de cómo proteger el suelo a la hora de formar el huerto tenía varias posibilidades. Una era la paja, que es la más común. Lo que pasa es que la paja actualmente es un material que la usa mucha gente, pero es carísimo, está bastante caro. Luego estuve pensando también en el triturado de madera, que también es una opción muy buena porque al final estamos añadiendo carbono. Y, y- pero ese es un material que es más complicado de encontrar, sí que lo encuentras, pero cada vez la gente lo usa más y es difícil. Y luego estaba el tema de la lana. Yo sabía que la lana hace un tiempo, pues bueno, no, hace un tiempo no, hace mucho, antiguamente se utilizaba mucho, era muy valorada, la lana siempre ha sido muy valorada. Al final la lana es un material que ha movido la economía de los países, siempre ha movido la economía de los países, siempre ha sido muy importante, pero desde la llegada podríamos decir, desde que empezó con la agricultura industrial, bueno, con todo, con la industria en general, pues, y sobre todo a nivel textil, el hecho de la ropa sintética a partir del petróleo y todo eso, pues la lana empezó en decadencia, y hemos llegado a un punto en el que la lana es un residuo.
Es un residuo para los ganaderos y llega siendo en los últimos 10, incluso 20 años, un problema muy grande. Sobre todo a nivel de los ganaderos. ¿Por qué? Porque los ganaderos esquilan, al final cada año se esquila, hay razas que se esquilan, por ejemplo, 2 años, incluso, por ejemplo, la raza menorquina es una raza que tiene una lana más tipo pelo y crece muy rápido, entonces la esquilan 2 veces al año. Y entonces eso aún es más lana acumulada, más lana en residuo. Entonces actualmente es un problema para los ganaderos y entonces yo decidí usar la lana. Bueno, sabía que había esta problemática, me puse a investigar las propiedades y características de la lana y con lo que investigué consideraba que podía ser una buena posibilidad. Bueno, voy a parar un momento, voy a ver los comentarios. Aquí Mark me pregunta, ¿la lana en su excedente no podría provocar mucha humedad en la tierra y poder provocar hongos? Por ejemplo, en la tomatera que tiene problemática con los hongos. En este caso, Mark, sí que puede ser. Puede pasar. La lana es un material que retiene muy bien la humedad, tiene una capacidad muy buena para retener la humedad, que es una parte positiva, ¿vale? La otra parte, claro, al final tenemos cultivos, como tú bien dices, pues por ejemplo el tomate, que sí que si tenemos un excedente de humedad puede pasar que genere hongos. Claro, en este caso hay que ver bien cómo hacer la gestión. En este caso lo que podemos hacer con el tomate es no apretar tanto la lana a nivel de cuello de la planta. No sé si bueno, tú en este caso lo entenderás, o sea, al final, si no acercamos tanto, ya no es tanto la humedad que haya en el suelo, sino que tengamos la humedad alrededor de la planta. En el caso del tomate, a mí me pasó con la haba, por ejemplo, el año pasado. El año pasado la haba, hice prueba en un bancal que tengo paja, hay uno que tengo paja y en los otros lana, ¿vale? Y probé la haba en lana y en paja. Entonces, en la paja fue muy bien, no tuvo problemas. En la lana produjo igual, creció, pero se marchitó más rápido, se empezó a pudrir más rápidamente, pues por lo más seguro, pues por exceso de humedad. También que fue un invierno que llovió bastante, entonces ahí lo que tendría que haber hecho es no apretar tanto la lana al cuello de la planta, de la haba, por ejemplo. Pero en cambio este año he vuelto a hacer lo mismo y en cambio la de la lana está espectacular, o sea, la haba está espectacular. Este año ha sido más seco el invierno, entonces, claro, no podemos generalizar una cosa, hay que ver en función de cómo vaya, en función de cómo estemos climatológicamente y todo, pues hacer una gestión u otra. Claro, yo es lo que te digo, en este caso no tuve ningún problema, no he tenido ningún problema con la haba. El tomate, por ejemplo, el año pasado hice un poco de tomate, no tuve problema con el tomate en cuanto a hongos, tuve otros problemas, pero no de hongos. Este año voy a volver a probar, pero no lo voy a poner en lana. A lo que me refiero en definitiva, que al final dependerá de la gestión que hagamos y ir observando. Al final es ir observando, porque también tal como vamos con las sequías, pues esa humedad que retiene la lana la necesitaremos, tanto para tomate, claro, es que el tomate también es un cultivo un poco especial porque sus necesidades son las que son y a veces pues podemos pensar que puede ser por un caso, por una cosa en concreto, pero siempre son muchas variables. Al final en la agricultura todos son variables y siempre la palabra principal es el depende, ¿vale? Pero en este caso, al final es observar. Yo es lo que te digo, en la haba este año está espectacular y ha hecho una cantidad de floración espléndida, está incluso mejor que la de la haba, perdona, que la que está en la paja y está produciendo más que la de la paja. Entonces, y los mismos riegos, ¿eh? O sea, al final los mismos riegos.
Entonces, al final sí que hay que ir en función de cómo vaya todo, la climatología y todo. Habrá que ir observando. Si tenemos estos cultivos que son eh, un poco más puñeteros, que son más exigentes, que tienen más probabilidad de coger hongos, pues es lo que te digo, no acerquemos tanto la cubierta en el cuello de la planta y todos estos, y hacer formas para que no tengamos este problema. Pero al final es gestión y ir observando. Pero como todo, al final es como todo. Bueno, gracias, Mar, por la pregunta. Luego también hay otra pregunta que, bueno, es un comentario que dicen que probó la Ortúzar Borja me dice, yo probé hace años a colchar con hilo de algodón crudo, sin teñir ni blanquear porque tenía acceso a ello por trabajo y me gustó mucho el resultado, pero la lana me parece mejor opción. Sí, el algodón es otra opción muy buena. Sí que es cierto que la lana retiene mejor la humedad. Entonces, hay muchos materiales factibles para colchar. Sí que es cierto que actualmente yo es lo que os estaba contando. Yo empecé con la lana porque al final tenía claro que quería cubrir el suelo, sabía que la lana era una problemática, era un residuo y dije, bueno, pues vamos a probar. Porque al final vamos a probar, tengo este trozo de campo para experimentar al final y vamos a probar. Y aquí estamos, después de 2 años, pues potenciando y revalorizando otra vez el uso de la lana. Pero es un material que es espléndido, es un material que abarca muchos ámbitos, podemos usarlo en muchos ámbitos, entonces es un material brutal. Hola, hola Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues lo que os decía yo hace 2 años, pues por eso decidí usar la lana. Decidí usar la lana por el hecho de, bueno, por esta problemática y porque quería cubrir el suelo. Entonces, yo empecé como acolchado, usando como mulching en acolchado y iba haciendo cultivos, ¿vale? Luego empecé también con el tema del plantel. Con el plantel también va muy bien. Con el plantel nos ayuda mucho, ¿eh? Os lo digo, con el plantel, para daros datos, también, por ejemplo, con el plantel yo he llegado a estar una semana sin regar. Una semana es mucho ya para un planter sin regar, pero sí que es cierto que es que la retención de humedad es brutal. Y aparte, lo interesante con la lana en plantel, en el semillero, perdonad, que yo digo plantel y en castellano es semillero, pero lo interesante también en este aspecto es que para el semillero es cuando las raíces se sienten súper cómodas, súper cómodas. Si vais a mi perfil veréis alguna publicación que tengo de plantel de algunos cultivos que he hecho y la raíz se siente súper a gusto, súper súper cómoda y lo interesante, lo que os decía, es que cuando trasplantamos eh, este semillero que hemos hecho a suelo, ¿vale? Le estamos dando ya un soporte a la planta, porque cuando cambiamos de un ambiente a otro, lo que podemos generar es estrés a la planta. Al final, por eso, justo cuando trasplantamos, hemos de regar y todo. Entonces, con el sustrato que tiene de lana, lo que ayudamos es que este estrés no se llegue a dar. Que cuando trasplantemos a suelo, aparte del riego que se le haga al cultivo, también lo que estamos favoreciendo es que siga teniendo esta humedad que tenía el semillero. Entonces es muy positivo. Y aparte luego, esta lana se descompondrá y eso es materia orgánica que se añade al suelo. Entonces todo es súper positivo. ¿Vale? Yo ahora estoy haciendo bueno, me está creciendo el semillero de tomate y es lo que os digo, es que he llegado a estar una semana sin regarlo y húmedo, ¿eh? Sí que la parte superficial estaba seca,
pero luego metías el dedo y estaba húmedo, seguía estando húmedo. Si os preguntáis cómo hago yo el plantel, los semilleros yo los hago, pues hago una base de lana. Lo bueno de la lana es que se puede compactar muy bien, ¿vale? Entonces yo hago, ¿vale? Esto es el semillero, pues yo hago pongo una base de lana, ¿vale? Pongo bastante, bien compactado, luego pongo la tierra y luego hago el agujero en la tierra y pongo la semilla. En vez de la tierra podríamos poner compost también o una mezcla de compost con tierra de semilleros. Entonces, hay muchas posibilidades y bueno, os estoy hablando así a nivel agrícola, mi experiencia, ¿eh? Lo que yo he ido observando. Luego también he tomado datos sobre todo de temperaturas, de forma... Todas las observaciones sobre todo que he ido haciendo en estos 2 años, año y medio, ¿vale? De observación, tacto, y luego también he ido tomando temperaturas de suelo con un termómetro de cocina, pues temperaturas de suelo. Cuando nos interesa más ver estas diferencias, pues en la época primavera-verano, son las que estamos sufriendo mucho. Bueno, este invierno ha sido duro también, pero sobre todo primavera-verano, que es cuando empezamos a tener las sequías, los calores fuertes y todo esto. Entonces, yo he llegado a tener comparaciones, que si no os lo creéis, os lo digo, tengo publicaciones en mi perfil, lo podéis ver, pero yo he llegado a tener comparaciones de, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Bueno, no, un ejemplo. Lo que he llegado a ver. Por ejemplo, una temperatura ambiente de 32 grados, ¿vale? Luego he tomado temperatura de suelo descubierto, que un suelo descubierto llegaba a unos 34, 30, 35 grados eran. O sea, 3 grados más que la temperatura ambiente. Por eso es muy importante cubrir nuestro suelo. Y luego, también tomé del bancal de paja y del de lana. En el bancal de paja sí que llegaba, al final el suelo está cubierto, reduces temperatura, bajaba a unos 28 o así de grados, pero es que con la lana te llegaba a 25 o así. O sea, la lana yo he llegado a ver, por los datos que he tomado, que nos consigue bajar entre 7 10 grados la temperatura del suelo. Y eso es muy positivo. Eso es muy positivo. Porque, bueno, al final, una de las propiedades, una de las características que tiene la lana es de aislante. Es un muy buen aislante térmico. Entonces, no deja pasar los rayos del sol. Y eso es, claro, para mantener una temperatura más o menos constante de suelo y la correcta para el crecimiento de nuestras plantas, es espléndido eso. Eso es espléndido. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, ahora estoy empezando a obtener datos ya a nivel con sensores. ¿Vale? Ahora yo estoy haciendo un máster de tecnologías aplicadas a la agricultura, ahora estoy ya con el trabajo de final de máster. Y ahora el trabajo de final de máster lo estoy haciendo sobre la lana, ¿vale? Y estoy haciendo varias comparaciones de suelo cubierto con lana, suelo descubierto y luego también, porque hago 2 pruebas y en una de las pruebas también comparo con el BRF, con la madera triturada. Entonces, de momento llevo un mes y medio obteniendo datos y los datos son muy interesantes, sobre todo a nivel de temperatura. En cuanto a humedad, lana y BRF se asemejan, pero con la temperatura es brutal. Pero bueno, yo esto ahora no quiero adelantar cosas, pero ya os iré explicando porque solo lleva un mes y medio y cuando lleve un poco más obteniendo datos se podrá interpretar mucho mejor. Pero es eso, al final, la lana, esto a nivel de agricultura es lo que os digo. Retención de humedad espléndida, ahorro en el uso del agua. No os imagináis el ahorro en el uso del agua. No os lo podéis imaginar. Porque yo he llegado a estar, el año pasado, llegué a estar 2 meses y medio en invierno sin regar. No, o 3 meses estuve
Y luego en verano, el último verano, el verano del año pasado, en primavera regaba más o menos una vez al mes y en verano, pero es que en verano regaba una vez a la semana. ¿Quién se imagina que pueda regar una vez a la semana un suelo, sus cultivos, cuando normalmente en verano, con el calorazo que hace, tenemos que estar regando? Máximo podemos apurar a 2, 3 días, depende el mes y depende cómo vaya la climatología. Pero yo estaba regando una vez a la semana, pero es que además no es solo eso, sino es que luego iba al suelo y cuando iba a regar, digo, bueno, voy a mirar primero el suelo cómo está. Yo levantaba, hacía un hueco en la lana, tocaba el suelo y el suelo estaba húmedo. Si es que os lo digo. Os lo digo, es espectacular la retención. Bueno, al final es lo que os digo, es un aislante térmico, es un material que, por ejemplo, en bioconstrucción es una de sus otras opciones. El poderse usar en bioconstrucción es brutal. Me paro un momento para que Marc me hace otra pregunta. Me dice, ¿no crees que puede llegar a dar mucha humedad? Lo digo por el tema de hongos en tomateras. Uva, una vez que lo probé, y las tomateras, por la humedad que desprende, puede llegar a coger hongos. Sí, evidentemente, es lo que te decía antes, Marc, que hay cultivos que les puede llegar a generar un problema, pero eso puede pasar con cualquier cubierta. O sea, no porque la lana sea así, la lana retiene mucha cantidad de humedad, pero es que eso te puede pasar con una cubierta vegetal, eso te puede pasar con un BRF, porque el BRF retiene muy bien la humedad también, es un material que también la madera triturada retiene muy bien la humedad, pero al final te puede pasar con cualquier cubierta. Claro, estos cultivos que el viñedo, las tomateras y otros cultivos que puedan tener estas casuísticas, pues hay que hacer una gestión, pues se puede intentar, se puede probar el uso de la lana, pero bueno, al final hay que tener en cuenta que pues se pueden dar estas cosas. Por eso, por ejemplo, digo, pues si por ejemplo lo ponemos en el viñedo, pues yo sobre todo en leñosos, en frutales, pues por ejemplo olivos, pues en este caso el viñedo también. Yo recomiendo siempre dejar la lana a un palmo, es decir, puedes ponerlo en la línea de cultivo, ¿vale? Pero cuando te acercas a lo que es el tronco del árbol, pues sí que dejar un palmo medio o un palmo para que no toque el tronco, para que no se puedan dar estas posibilidades de que se generen hongos. Pero el tema de hongos también, yo digo que al final también hemos de intentar tener los hongos buenos que ayuden a combatir los hongos malos entre comillas. Pero al final es gestión, depende de cultivos. En este caso, pues yo en tomateras no he tenido mucho problema. Claro, al final la tomatera sí puede generar mucha humedad, pero entonces si sabemos que la lana retiene mucha humedad, reguemos menos. Porque muchas veces también el problema de hongos es por problema de riego. No sé si me explico, es decir, muchas veces decimos, sí, es que he tenido hongos y he tenido hongos y le damos la problemática, por ejemplo, a las cubiertas vegetales o a una cubierta que hayamos puesto. No, al final hemos de saber la función que hace la lana, o sea, el trabajo que hace la lana. Hemos de saber qué hace la lana en este caso, pero cualquier cubierta que usemos, al final retendremos humedad. Si sabemos que vamos a retener bastante humedad, porque en el caso de la lana es lo que os digo, retiene muy bien la humedad, pues entonces no reguemos. Es que es así, o sea, realmente tenemos en la cabeza, vale, hemos de regar tanto tiempo, tal, pero si usamos cubiertas de suelo, esto cambia, esta gestión cambia, hemos de cambiar la mentalidad.
Y en el caso de la lana, yo es lo que digo, hemos de cambiar mucho la mentalidad con la lana, porque es muy diferente a las otras cubiertas. Es una cubierta que retiene mucha humedad, entonces si sabemos que nos va a retener mucha humedad en el suelo, no reguemos. Entonces yo eso es una cosa que tengo muy clara. Si yo tengo mi suelo que está húmedo, y que no para... Por eso también si tenemos campos grandes, pues por ejemplo los sensores nos pueden ayudar mucho en esto. Hemos de hacer una gestión diferente de los riegos. Pero es lo que digo, estamos en sequía, venimos de años duros, los años que nos vienen a continuación son aún más duros. Entonces, hay que hacer uso de estos materiales que nos van a conseguir ayudar a... que nos van a ayudar a hacer... a ser más resilientes ante estas sequías que nos vienen. Eh, pero eso, al final, lo de los tomates, son cultivos que tal. Otra opción para no, para asegurarnos no tener problemas con los hongos, pues usar variedades antiguas, rústicas, tradicionales, que también nos van a ayudar, pues, a no tener tanto esta problemática. Pero es lo que digo, cultivos como la vid, los tomates y otros cultivos, pues hay que hacer gestiones diferentes. Pero yo con el tomate no he tenido problemas aún. Pero es que porque retengo la humedad, pero no riego. Entonces, claro, ahí es donde está la cosa. Ahí es donde está la de esto. Entonces, la observación siempre, lo que decimos siempre yo lo decimos desde los bosqueteros, todo el mundo que está metido en lo que es agricultura regenerativa y este tipo de agricultura, la observación es muy importante. No hay que seguir una norma al pie de la letra, porque primero, cada sitio es diferente, cada ambiente es diferente, y entonces no podemos seguir una norma. Tenemos que podemos tener una teoría general, pero luego los casos son muy distintos. Entonces la gestión será diferente en función de dónde estemos. Vale, pues seguimos. Bueno, está Zara aquí. Larga vida a la lana. Y tanto, larga vida a la lana siempre. Hola, Alex está. Tenemos a Paquito por aquí también. Y bueno, Mar me dice, o sea que tendría que hacer como un círculo alrededor de la tomatera, tipo, para que no dé tanta humedad. Sí, sí, al principio lo que puedes probar, sí, un pequeño... En el caso de la tomatera, que tampoco el tallo es, o sea, sí que hace su tallo de diámetro, pero claro, yo digo en frutales, en leñosos, yo siempre digo 1 metro. Bueno, un palmo, perdona, 1 metro. Un palmo de distancia de la lana al, eh, al árbol. En el caso de la tomatera, yo creo que con medio palmo es suficiente. La cosa es probar. También lo que puedes hacer es, pues, hacer unas tomateras que tengan la lana, pues, apretada a la tomatera y otras tomateras que no tengan la lana, que tengan eso, la lana en círculo a medio palmo. Y entonces al final es observación, que a lo mejor verás que funcionan igual y no tienen ningún problema. Entonces al final es experimentar y probar y ver cómo funciona en cada caso. Sí, exacto, que no toque el tronco para no propiciar la posibilidad de que se generen esos hongos. Pero al final la humedad en el suelo la necesitamos. Exacto, Alex, exacto, exacto. En este caso, las tomateras, ahí con la paja, por ejemplo, es lo mismo. Al final, la paja, depende de la cantidad que pongamos, también puede generar mucha humedad. Entonces, también hay que vigilar. Es lo que digo. Al final, cubrir el suelo tiene sus partes positivas, pero hay que gestionar en función de los cultivos, del trabajo que hagamos, pero pasa con cualquier cubierta. Claro, con la lana no se exalta, siempre me hacen estas preguntas, porque claro, yo os digo que la lana retiene mucha humedad,
Entonces la gente bueno, no se altera, sino que dice, ostras, pues entonces problemas de hongos, no tiene por qué. Porque una es la gestión y dos, si tenemos humedad en el suelo, no reguemos, no usemos agua. Entonces ahorraremos agua. Así que todo es positivo y al final es gestión. Bueno, tenemos por aquí a Pepe también, a un bosquetero. Eh, Paco dice, correcto Raúl, y poner las tomateras a menos de 50 centímetros de marco de plantación son malas prácticas agrícolas. Bueno, esa es otra, claro, también. Al final, si apretamos también los cultivos, claro, por ejemplo, lechugas, podemos apretarlas o otros cultivos que no tienen tantos problemas a estar más apretadas, pero por ejemplo el tomate, que ya tiene facilidad a tener problemas de hongos, si encima los apretamos, pues también puede pasar eso. Pepe nos dice, nosotros lo vamos a usar en el huerto este año, gracias a tus investigaciones y recomendaciones. Ya sabes, Pepe, que cualquier cosa me lo dices y avísame cuando la vayas a poner, porque no sea que me baje para Jaén, ¿eh? Que yo eso lo quiero ver, yo quiero vídeos de todo eso, si no puedo irlo a ver, yo quiero vídeos. Vale, seguimos. Vale, aquí están Paco y Marc que están hablando entre ellos. Yo pongo cartón en el suelo y también hay que ir con cuidado, exacto. Es que al final es eso, al final es la gestión al final me iré a hablar de cubiertas y de protección de suelo, pero es eso, al final cada cubierta tiene lo suyo, cada forma de cubrir el suelo tiene lo suyo, pero es que al final es eso. Unas te retienen más humedad, otras te hacen otras cosas, entonces hay que ir gestionando y ir observando. La observación es muy importante y que cada año es muy distinto. Cada año es muy distinto. Mirar este invierno, al menos en la zona aquí en Cataluña y en Baleares, que es lo que conozco yo, ha sido muy seco. Ha sido muy seco. Pues por ejemplo la lana ha sido espectacular. Yo la lana este invierno, yo, el último riego que hice en invierno fue el 10 de diciembre, ¿vale? Yo regué el 10 de diciembre. Hasta hace dos semanas, tres, sí, mitad finales de marzo, que trasplanté unos guisantes, no regué. O sea, yo regué porque trasplanté los guisantes, pero no había regado en casi 4 meses. No, bueno, en 4 meses. O sea que ha sido un invierno seco, pero claro, si protegemos nuestros suelos y con este tipo de prácticas, entonces es una maravilla. Yo estoy encantado. Es que las habas han crecido. Las acelgas, no os digo que la acelga es un cultivo que al final si tienen humedad en el suelo, pues crecen súper bien. La humedad es muy importante y repito, si tenemos humedad en el suelo, no hagamos uso del agua, porque si encima retenemos humedad y encima le damos más humedad con el riego, pues pasa todo el tema de hongos, que es lo que decía que a mí me pasó el año pasado con las habas en invierno. A mí me pasó porque fue un invierno que llovió bastante, encima yo estaba reteniendo humedad, pues al final sí, la haba resiste, pero llega un momento que pues cuando se empieza a tener pudrición, pues al final me pasó eso. En cambio en el bancal de paja no pasó. Entonces al final es gestión y en función de cómo vayamos cada año. Pero lo importante, la base importante es retener agua y retener humedad. En el caso de la lana, lo hace de una forma espectacular. Un dato que a mí me gusta decir es que la lana tiene la capacidad de absorber un 30% de su peso en agua. Eso es mucho, eso es mucho. O sea, el agua de lluvia te la absorbe. La otra característica que me encanta explicar es que tiene la capacidad de absorber la humedad del aire, o sea, lo que es el rocío. En zonas que hace mucho rocío es un espectáculo la lana, es un espectáculo. Incluso si llega a haber un día que vamos por ese camino en el que no tengamos agua para nada,
lo que podríamos hacer son unas pantallas de lana para cuando haya el rocío, pues absorber este agua bueno, y sacarla de la lana para obtener agua. También será una opción, es una opción que puede tener la lana. Voy a mirar que no haya más comentarios. Tranquilo, Pepe. Tú tranquilo. Tú si puedes participa. Alex nos dice, aquí en Cataluña, ¿dónde puedo pillar lana para acolchar por experimentar? Pues, a ver, ahora mismo en Cataluña hasta mayo hay algunos que se adelantan un poco. Ahora en abril puedes encontrar gente en abril, mayo. Hay gente que... En mayo sobre todo, es cuando esquila todo el mundo aquí en Cataluña. En abril suele haber gente también. Pero si buscas ganaderos, tú que estás por el Maresma, Alex, porque tú estabas por el Maresma, ¿no? Pues, si tú que estás por el Maresma, pues buscas ganaderos por la zona de Orrius, a lo mejor Vilassar de Dalt, todas esas zonas, por la zona del Montnegre también, a lo mejor por la zona del Montnegre encontrarás ganaderos. Si intentas buscar o preguntar en la zona, de esto comarcal que tengas, de donde estés, te han de dar los datos de gente que tenga ganado. Entonces, al final es preguntar y preguntar qué hacen con la lana, que la mayoría de gente te dirá que es que no hace nada con ella, que te la puedes llevar si quieres, y es que casi te alaban por llevártela. Pero sí, sí, si buscas, encontrarás gente, encontrarás gente. A ver si tenemos algo más. Bueno, no, de momento nada más. Pues yo sigo un poco explicándoos. Bueno, Vale, la lana es esto. Al final estamos en un momento que la lana es una problemática, es un residuo para los ganaderos. Yo porque empecé con todo esto, aparte de para cubrir el suelo, yo empecé también con todo esto. A mí mi objetivo es que al menos los ganaderos no tiren esta lana. Porque, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la lana? La gente, los ganaderos normalmente ¿qué hacen? O la intentan quemar, que quemarla, ya os digo que es casi imposible, necesitas gasolina porque la lana es ignífuga, ¿vale? Que es un material que podríamos usar como barrera antiincendios. Que eso también, antiguamente en la bioconstrucción, aparte de para aislante, se usaba también para, pues, si había un incendio, que la casa, pues, tuviera las probabilidades de no quemarse. Entonces, la lana es ignífuga. Entonces, la gente la intenta quemar. Complicado. Ya necesitas gasolina. Como decimos, no interesa quemar. Luego hay gente que la entierra. Entonces hay mucha gente que la regala y tal. Claro, yo empecé con todo esto sobre todo para que al menos ayudar a los ganaderos a darles una solución con la lana. Entonces, claro, al menos que... Porque ahora mismo están perdiendo dinero, ¿vale? Ellos, al final, la lana, las ovejas las esquilas cada año y pierdes dinero porque pagas a los esquiladores. Y claro, no la venden. No la venden para nada. Entonces ya están perdiendo dinero. Al menos si conseguimos que no... Vale, a lo mejor no conseguimos que se les pague, pero yo empecé con todo esto para decirles, oye, vale, tenéis esta lana, pero tenéis un huerto, aunque sea de autoconsumo, coger esta lana y usarla, porque la podéis usar y al menos no ganaréis económicamente, pero tampoco perderéis, porque le daréis un uso a esta lana. Esta es una posibilidad, eso es una de las cosas por las que yo empecé con todo esto, para dar una solución a los ganaderos. Luego también para revalorizar este material, porque yo, en función que fui avanzando y todo, yo vi que este material era una pasada, era una pasada. Entonces, también la otra opción, la otra cosa que actualmente estamos luchando todos los que estamos metidos con la lana, tanto a nivel textil, bioconstrucción, en agricultura,
en cosmética, pues es revalorizar este material tan fantástico. Y lo hemos de revalorizar y volverle a dar un precio, porque es que actualmente la lana no tiene ningún precio, ¿vale? Cero, ¿vale? Cero. Y si puedas, eh, y si tú, y vale cero, y si se pudiese, sería negativo también el precio. Pero es que no vale nada actualmente. Entonces interesa volverle a dar un precio a este material y volverlo a revalorizar. Luego, otra cosa. Entonces, ya os he dicho un poco bueno, antes de meterme con el tema usos de la lana, otros usos, quería, porque me preguntaban, esto es una pregunta que también he tenido bastante, me han hecho. Nurietti me pregunta, hola, pues no sé por qué tengo miedo a que la lana traiga pulgas o garrapatas. En mi zona hay muchas. Vale, a ver. Al final la lana es pelo, ¿vale? ¿Puede traer garrapatas, pulgas? En principio no. En principio no ha de tener, ¿vale? Sobre todo, usar lana que venga de animales que hagan silvopastura, que pastoreen bosques o que pastoreen pastos. Si nos vamos a una lana de macrogranja, por ejemplo, esa lana, la probabilidad es que esté tratada químicamente seguro. Dos, que la probabilidad de que hayan problemas que te transmita alguna cosa esa lana es muy alta, porque al final son macrogranjas. Están animales apretados, muchas enfermedades y la probabilidad es muy alta, ¿vale? Pero yo no he tenido problemas y yo me estiro en la lana, toco la lana, la cojo, la manoseo, cuando la pongo como acolchada para en el suelo, la toco, yo me estiro encima de la lana, he dormido encima de la lana y no he tenido ningún problema, ¿vale? Eh, lo que voy a decir ahora es muy positivo. La lana, como os digo, nos retiene muy bien la humedad, el agua. Generar esta humedad en el suelo nos atrae, bueno, nos atrae, nos consigue reactivar de una forma bastante rápida la microbiología en el suelo, sobre todo el gusano bola, pero también bueno, las lombrices, también en función como tengamos el suelo, pero la microbiología en general, porque al final viven en el suelo, no les gusta la luz del sol, entonces estamos generando un ambiente espectacular. Pero ligado a lo de las garrapatas y a las pulgas, os voy a decir que la lana tiene les encanta a las arañas, a los arácnidos, ¿vale? Que eso es genial, porque son los depredadores y los controladores de plagas de los mejores que hay. Y yo he visto en la lana una diversidad, pero una diversidad de arácnidos y los grillos también. A los grillos les chifla. ¿A qué viene lo de los arácnidos? Que los arácnidos, las arañas, hay arañas que comen, no sé si eran pulgas o garrapatas, diría que las dos cosas, pero las arañas se alimentan de estos insectos. Entonces, si hubiese la casualidad que justamente una parte de una de la lana que pones, pues puede tener garrapatas o pulgas, pues ya tienes a las arañas que te de esto. Pero yo no he tenido problemas, sobre todo es lo que os digo, utilizar una lana que sea estemos seguros que uno no esté tratada químicamente, eso es muy importante, y dos, que venga de animales que pastorean, porque al final que estén en libertad, que pastorean y que están con el ambiente, porque entonces el material, la lana que se saca de ellos es es el bueno. Luego también Nurietti nos dice, tengo granja avícola y al lado mi huerto. El tema de los parásitos tipo pulgas, garrapatas... bueno, esto es lo que acabo de contestar, ¿vale? En teoría no debe haber problema. La lana no... Yo es que no he tenido problema con todo esto y claro, al final siempre se pueden dar casos. Una vez en febrero fui a dar una charla
sobre el tema de la lana y una persona me preguntó, mi hermano es esquilador y esquilando cogió sarna. Yo le dije, ostras, yo no sé si la lana puede transmitir sarna, pero yo lo primero que le dije es, ¿de dónde venía esa oveja? ¿Dónde estaba esquilando? Porque si es de una macrogranja, la posibilidad es enorme que te pueda pasar esto. Pero claro, eso ya son casos excepcionales. No le podemos dar la culpa a que la lana transmite eso. ¿Puede transmitir patógenos? Si la tocamos podría transmitirnos algo, pero es lo que os digo, si es una lana que venga de animales que están encerrados, que lo único que les pasa es coger enfermedades, entonces sí que puede pasar. Pero por ejemplo, yo también, cuando empecé con la lana, también pensé en irme a las peluquerías, ¿vale? Y coger los pelos nuestros, de los humanos. ¿Qué pasa? ¿Por qué me tiré para atrás? Porque usamos demasiados químicos en el pelo. Usamos químicos sobre todo en el caso de las mujeres, porque con los tintes, con todo, pero los jabones también son químicos. Entonces, claro, al final estamos cogiendo un material que luego lo aplicamos en el suelo y todo ese químico que lleva ese material lo estamos metiendo en el suelo. Entonces no me interesó. Pero también podríamos ir a las peluquerías de los perros y a las peluquerías caninas y todo esto. Podríamos coger todo ese pelo y hacer acolchado, hacer el plantel, los semilleros con eso. O sea, no solo la lana. O sea, tenemos un material espectacular. Nuestro pelo es genial. Es materia orgánica. Al final podemos. Yo cuando me afeito, yo al afeitarme, yo sí que cojo los pelos, los cojo y los pongo en mi caso aquí en casa, lo pongo en la mesa de cultivo que tengo, lo meto debajo suelo y ya se descompondrá cuando se descomponga, pero es materia orgánica. La barba sí, porque sé que yo lo que uso para la barba no tiene nada, pero podríamos usar muchos materiales. El tema de esto, que si puede generar garrapatas, todo eso, yo creo que es más, depende de dónde venga la lana y también depende de la oveja, o sea, al final, pero eso los esquiladores lo ven, ¿eh? Los esquiladores, porque eso me lo explicó una ganadera, los esquiladores cuando están esquilando, si ven que esa lana tiene garrapatas o pulgas, la cogen y la desechan. Esa no se guarda con toda la demás lana, ¿vale? Entonces, esa lana, que si vemos que una lana tiene garrapatas, pulgas, lo que podríamos hacer es compostarla, que es otra opción, ¿vale? Yo os estoy hablando de acolchado en semilleros, pero otra opción con la lana es acolcharla también. Podemos hacer acolchado con ella. Entonces, si vemos que no estamos seguros con esa lana, pues para el compostaje. Para compostaje se genera un compostaje muy bueno. Si queréis, no es para hacer publicidad ni nada, pero lo digo, hay una persona en Mallorca, ¿vale? Una chica que se llama Sara Lechuga. Si lo buscáis por Instagram es Fil de Bosque Balear, ¿vale? Ella lleva 3 años haciendo investigación del uso de la lana en compostaje y se genera un compostaje brutal. Sobre todo es bastante nitrógeno. Esto es una de las cosas que os quería decir. La lana sobre todo es bastante nitrógeno, ¿vale? Porque tiene una relación de carbono-nitrógeno entre 4 o 5, ¿vale? Sobre todo añadimos bastante nitrógeno, carbono también, pero es súper chula en el sentido de que yo he hecho analítica de lana y el equilibrio de minerales, de elementos que te aporta el suelo es brutal. Hay de todo, tiene calcio, tiene magnesio, tiene manganesio, tiene zinc, es que te aporta de todo, es un material muy, muy, muy completo. O sea, es muy completo. ¿Qué pasa? Es de lenta descomposición. En el caso de acolchados, ¿eh? En el caso de compostaje, según me explicaba Sara, entre 3 y 6 meses se puede descomponer. Depende también el proceso que hagamos del compost al final. Si hacemos bien
Si lo dejamos más a su aire o si hacemos el proceso bien tal, pues podemos llegar a tener un compostaje de entre 3 4 meses. Así que también es una opción el compostaje, ¿vale? A ver, que, que si hay alguna... Exacto, bueno, Iván dice eso, que es absurdo lo de las garrapatas y eso, viven de la sangre, si no tienen alimento no van a vivir. Eso está claro, pero podría ya estar en la oveja y es lo que decía, que los esquiladores se fijan mucho en eso, porque si la ven, esa no la mezclan con las demás, pero esa se podría compostar. Pepe nos dice, lo que está claro es que sirve de refugio para mucha biodiversidad. Y tanto, Pepe, y tanto. Y tanto. Para quien no lo sepa, Pepe está usando también, bueno, él usa la lana para hacer en su lombricompostera. Y bueno, si nos quieres decir cómo van los resultados, pues puedes dejarlo por aquí, Pepe, que también es un aporte muy positivo. Iván nos dice, yo tengo en algún frutal lana en el huerto, aún no puse, pero será cosa de probarlo. Exacto, la cosa es probar. No, no hay que tener miedo, hay que probar. Para las garrapatas, gallinas. Y tanto, y tanto, y tanto, Pepe. Para las garrapatas la solución son las gallinas. Pues sí. Es que las gallinas es un animal espléndido. Es el mejor de los... Bueno, las aves son un espectáculo. Son geniales. Eh, bueno, sí, claro, es que al final depende. Nurietti nos dice que, claro, ella vive en una zona de garrapatas y pulgas. Eso sí, ganadería extensiva. Claro, es que aquí ya son casos y casos. Depende la zona. A lo mejor en tu caso podrías. Yo no creo que vayas a tener problemas, porque es lo que digo, que los esquiladores se fijan mucho en todo esto. Pero claro, siempre puede colarse alguna cosa. Pero cuando la pongas, si la pruebas en el huerto, es que en nada desaparecen. Es que no vas a tener problema porque vas a activar muy rápido vida y te van a aparecer las arañas hacen el trabajo espléndido. Así que no creo que vaya a tener problemas. Iván nos dice, yo el pelo lo tiro al bosque de alimentos, los pájaros la usan para los nidos. Exacto. Pero los pájaros también usan la lana. No, hay una cuenta que descubrí hace poco que se llama Acobija, que hablan bastante de las aves y todo esto, y ahora están haciendo un trabajo muy bueno de llevarles a ciertas zonas, no me acuerdo qué ave era, pero les llevan la lana porque muchas aves usan la lana para sus nidos. Pues por ejemplo, el pelo igual, pero con la lana hay muchos pájaros que usan, muchas aves que usan la lana como para sus nidos. Eh, bueno, Pepe nos dice que mayo esquila el cordero, voy a intentarlo y lo sabes. Sí, hombre, claro que lo sé. Y ya me puedes ir avisando, porque yo quiero ver eso. Paco y sus tomates con la... Pero, ¿con qué cultivo lo vas a probar, Paco? ¿Con tus tomates? ¿Con la patata? ¿O con qué? Que por cierto, con la patata va bien, ¿eh? También la lana. Yo el año pasado en primavera hice la patata y genial, genial, porque además el usar cubierta al usar la cubierta con la patata, pues no has de enterrar tanto la patata y luego sacarla es muy fácil. Pero sale muy bien porque además yo probé, cuando hice la patata, hice una zona tapando, o sea, planté la patata, puse la lana encima y otra parte que no puse la lana encima, sino que dejé pues el suelo un poco descubierto para que creciese la patata.
Pues la patata traspasa la lana. O sea, no tiene ningún problema. Le encanta. Además, tiene esa humedad que ya sabemos que la patata, pues tampoco las necesidades de riego no son brutales, pero como tiene esa humedad, pues va creciendo bien. Y traspasa la lana. A mí era una prueba que quería hacer y la patata, la verdad, se da muy bien con la lana también. Hombre, claro, tomate, Paco, ya lo sé que ibas a hacerlo con tomate. Ya sé que la duda ofende, pero con tomate. Entonces, bueno, he estado explicando un poco, respondiendo preguntas. También quería, bueno, abarcar, explicaros un poco, claro, la lana tenemos esto, pero la lana ¿en qué la podemos usar? Principalmente la hemos de revalorizar en el textil. Eso es la primera parte importantísima, ¿vale? Debemos volver a usar la lana para el textil, bueno, para hacer los hilos y con ese hilo hacer ropa. Hemos de volver a eso. Que al principio es la ropa que saldría de ahí sería un poco más cara. Sí, pero es una ropa que la durabilidad será más amplia. La podemos usar para colchones, la podemos usar para las almohadas. La podemos usar, es que bueno, en textil en general. Eso es lo primero que hemos de revalorizar. Pero ¿qué pasa? En el proceso porque para textil la lana se lava, ¿vale? Se debe lavar. Entonces, en todo el proceso de lavado de la lana, se generan unos residuos. Pues principalmente el agua con todo este lavado que se ha hecho de la lana, pues con esta suciedad entre comillas, porque para mí, una cosa que no he dicho es que la lana no la lavo, para ponerla en acolchado, ni en semillero, ni nada. En agricultura no hay que lavarla. En agricultura se pone tal cual. ¿Por qué? Porque las propiedades que tiene la lana sucia, porque se distingue así, lana sucia, se pone directamente en suelo, porque todas esas propiedades que tiene son geniales para nuestros suelos, ¿vale? Claro, si la lavamos ya perdemos todas estas propiedades para el suelo. Luego ya se lavará cuando llueva, ya se lavará y se irá incorporando poco a poco al suelo. Paco, no me entretengas, hombre. No, pero al final es eso. La lana en agricultura no hace falta lavarla. Eso ya es algo positivo porque ya no usamos tanta agua. Pero si nos va, lo que os explicaba, en el proceso de la lana, de lavado, pues se generan residuos y el principal es el agua con este lavado que se ha hecho de la lana. ¿Y qué pasa? Esto, si no se aprovecha este agua, puede ser un problema de sostenibilidad y hacia el medio ambiente. Pero ¿qué podemos hacer con este agua? Claro, al final es un agua que tiene propiedades de la lana. Podríamos llamarle biofertilizante. Se le podría llamar un biofertilizante. Entonces podríamos usar este agua para regar nuestros huertos, regar los campos, evidentemente no pasarnos, pero como pasa con los biofertilizantes y los extractos de plantas y todo, que al final tampoco nos podemos pasar, porque si no podemos porque como os digo, la lana en su gran parte es nitrógeno, entonces si echásemos de golpe toda ese agua, ahí generamos como tengamos un suelo arenoso que lixivia un montón, todo eso se nos va y vamos a contaminar todo, pero con cabeza. Al final, siempre todo esto hay que hacerlo con cabeza. Pero esto ya es una parte. Luego, claro, luego de cuando seleccionas, porque cuando hacen el textil para hacer el tejido y todo, se selecciona las lanas. Entonces a mí me explicaban, porque yo hace 3 semanas fui a Cuenca, ¿vale? Que se organizaba una jornada a nivel europeo sobre la lana. Y fuimos a ver el proyecto de Wool Dreamers, no sé si lo conoceréis, hacen un trabajo espléndido, pero tienen una historia espectacular y es brutal. Entonces, ellos me explicaban que, claro, nos explicaron que de lo que se esquila, de la lana que se esquila, solo el 20% es válido en textil. O
sea, tenemos un 80% que sigue siendo un residuo. O sea, la estamos aprovechando para tejido, para textil, pero seguimos teniendo un 80% que no lo usamos. Más los residuos que se vayan generando en el proceso de lavado de la lana. Entonces, todo esto, esta lana que no es válida para textil, pues la podemos usar en bioconstrucción, en agricultura. Entonces, claro, a mí mucha gente me dice, claro, es que Raúl, está muy bien todo esto, pero es que es muy triste que tengamos que ahora que potenciar la lana, pero para agricultura y no potenciarla para textil. Y yo les digo, no, 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 frena, porque no toda la lana sirve para el textil. Tú cuando esquilas, pues seleccionas la lana buena, que suele ser la parte del lomo, es la parte buena, ¿vale? De la oveja es la parte buena para hacer textil. Lo demás es lana sucia. Esa lana no vale para hacer el textil. Para su lavado y todo, para todo el proceso, no vale. Entonces, ese residuo de ese 80% que os decía de lana que no sirve para textil, pues para agricultura. Entonces, tenemos dos soluciones. Entonces los ganaderos tienen varias soluciones. Luego también lo que os digo, bioconstrucción. En bioconstrucción la podemos usar como aislante, como aislante térmico, al final lo que os decía, como es ignífuga también. ¿Qué pasa? En Francia lo están usando mucho en bioconstrucción, pero ahora están investigando porque se ve que tienen un problema porque hay como un insecto que es como tipo una polilla o así, que se ve que se come la lana. Entonces, claro, si tú pones la lana como aislante y encima luego tienes a una polilla que se te la está comiendo, no tiene sentido, porque al final pierdes ese aislante. Entonces ahora están investigando con todo eso. Pero bueno, que es una solución también. Luego también está el tema de la cosmética. En cosmética, la lana tiene una grasa que es la lanolina, que es una grasa que es hidratante. Es una grasa que es hidratante y nos sirve para, pues, crema de manos, al final crema para la piel. Yo, por ejemplo, yo lo he dicho varias veces en algún vídeo, yo tengo la piel atópica, ¿vale? A mí se me reseca mucho en invierno sobre todo, por nervios también y todas estas cosas se me reseca mucho la piel. Entonces, yo cuando estoy manipulando la lana, ya la lana sucia, es espectacular cómo se me quedan las manos de suaves, se me hidratan súper bien. Entonces, otra opción es extraer esta lanolina. Cuando extraigamos esta lanolina, seguiremos teniendo un residuo, que es la lana propia, pues la lana propia para agricultura, por ejemplo, o para bioconstrucción, y extraemos esta lanolina y la usamos pues para hacer cosmética. Esto es otra solución. Luego también yo, como os digo, como os he ido diciendo, tiene la capacidad de retener muy bien la humedad y de hacer de barrera, ¿vale? Y de absorber. Entonces también, por ejemplo, en zonas dependientes, si tenemos, por ejemplo, que se da mucho en caso de olivos, frutales, pues con pendientes podríamos hacer barreras de lana en zonas clave, ¿vale? Para que cuando haya erosión por lluvia, porque al final siempre la erosión por lluvia la tendremos, pero hay que encontrar las soluciones para frenarla. Entonces podríamos poner barreras en zonas clave para que cuando caiga el agua a velocidad, pues primero se encuentre la lana, la frene, la lana la absorberá, a lo mejor alguna parte se sigue bajando, pero haremos ahí una barrera muy buena y ya no solo del agua, sino del poco suelo que perdamos. Entonces también es una solución. Lo que os decía, barreras antiincendios. Podríamos hacer barreras antiincendios. Cuando hayan incendios, pues ponemos lana. No sería lo idóneo, pero bueno, es que son soluciones, son soluciones. Luego también lo de la pantalla para captar el rocío y obtener agua. Otra solución, otra salida de la lana. Luego también hay un proyecto que cuando fui a Cuenca lo conocí, que están haciendo en vez para cuando enviamos un paquete por correos, por ejemplo,
Si ahora yo, por ejemplo, a alguien de vosotros, o sé, por ejemplo, Paco, te envío semillas de este tomate que tú sabes el que tengo, que es uno que se me hibridó de forma natural aquí en casa y lo estoy reproduciendo, ¿vale? Te quiero enviar semillas para que lo pruebes, ¿vale? Normalmente, ¿qué ponemos? Pues ponemos las bolitas, bueno, la caja tal, pero para asegurarnos ponemos el plástico con las bolitas para que no se rompa ni nada, ¿vale? Pues hay un proyecto que está haciendo, para evitar el uso del plástico, podemos hacer lo mismo, pero con la lana, porque la lana nos protege, tiene una capacidad de protección muy buena. Y aparte luego, si aparte luego es un material que podemos reutilizar, porque es reutilizable, y si se llega a dar la casuística que luego la tenemos que desechar, pues podemos ponerla en el campo o podemos ponerla en el compostaje, en el compost. Pues mira, ala, este material, compostaje, es natural, entonces no habrían problemas. Luego también con la lana podemos hacer bioplásticos, también. Entonces también eh, es otra opción. Pues mira, Paco, exacto, correcto, con los huevos. Con los huevos también podríamos hacer. Sí, sí, también se podría hacer. Las cajas de cartón de huevos también podríamos poner una protección de lana, también es una opción. Pero mira, este caso, Paco, pues tú que envías los huevos, pues para proteger, pues la lana. Exacto, correcto. Es que os lo digo, es un material que yo ya no sé cómo decirlo, yo ya no sé cómo difundirlo, porque lo digo por historia, llevo todos estos 2 años diciéndolo, pero es que es un material que yo cada vez que veo una problemática en algo, por ejemplo, Tony el biólogo, siempre se queja de mí. Porque cuando hablamos entre los bosqueteros o yo con él, no sé qué, y hablamos de alguna problemática o alguna cosa, yo digo, ya tengo la solución. Me dice, Raúl, ¿qué? Yo, la lana. Y al final me dice, es que es muy pesado con la lana, pero no, pero es que es así, es un material, yo os lo digo, lo he dicho al principio, es un material, es una fibra que antiguamente movía la economía de los países. Un material que movía la economía de los países es porque es bueno, es porque es una maravilla. Entonces, claro, es lo que os digo, es una pasada. Luego, Paco me pregunta qué tiempo tarda la lana en biodegradarse. A ver, del todo depende. Al final depende de la humedad que tenga. Como toda descomposición necesita humedad. En, eh, en el caso de acolchados, a ver, en el caso de acolchados, la parte de debajo, o sea, si esto es el grueso de la lana, ¿vale? La parte que está aquí, que está en contacto con el suelo, al final, que está en contacto con la humedad, va descomponiéndose, pero es de descomposición lenta. Es un material que puede llegar a tardar un año puede llegar a tardar en descomponerse. Yo siempre lo digo, es un material en agricultura para hacer acolchados que es ideal para hacer bancales permanentes. Si tenéis la idea de hacer bancales permanentes, de que no queréis tocar el suelo, ir produciendo y haciendo cultivos y cultivos, la lana es idónea. Porque no, os lo digo, no probéis de pasar el moticultor para mezclarla con el suelo, porque os vais a cargar el moticultor. Al final es una fibra muy dura que os vais a cargar el moticultor. Eh, Exacto, sería un acolchado para un par de años, exacto, Paco. Exacto. Y si ves que yo, por ejemplo, tengo un bancal que sí que se me ha ido, se me ha empezado ya a descomponer. Bueno, no, que está bastante descompuesto. Tú lo sabes, creo que a ti te lo dije. Y te mandé algún vídeo o alguna foto. Yo tengo un bancal que ya tengo la lana completamente casi incorporada al suelo. ¿Pero por qué también? Porque en ese bancal. Luego hice algún abono verde y el abono verde lo aplasté encima, generé humedad.
Pero en ese bancal también no volví a poner lana. Es decir, era un bancal en el que yo puse la lana y no la volví a tocar. Pues entonces a mí me ha tardado este bancal año y algo. No llega, el año y medio no ha llegado, pero casi, año y medio. Casi, año y medio. Pero al final, yo como tengo claro que hago bancales permanentes y no toco el suelo, a mí me da igual. No me importa. Mira, menos trabajo de poner, de quitar, trabajar el suelo, volver a poner el acolchado. Entonces, exacto. Por eso, esto es uno de los casos donde la gente es más, tiene más ganas de probarlo. Porque en la huerta, pues seguimos. Es verdad que tenemos el de esto de, pues, trabajar un poco, ni que sea superficialmente el suelo después de un cultivo. Entonces, en cambio, en frutales, en olivos, en leñosos, al final, que la mentalidad ya está cambiando del hecho de tocar el suelo, ha ido más avanzado, pues se puede hacer. Y la gente es más activa a usar la lana en leñosos. Pero bueno, en agricultura se puede hacer. En agricultura, perdonad. En huerta. En huerta también se puede hacer. Bueno, o no, Paco, o no. O a lo mejor te traspasan la lana. Porque al tener la humedad, a lo mejor te traspasan la lana. Ojo, ojo. Luego otra estábamos hablando de la degradación de la lana. Pues eso, yo en mi bancal ese un año y medio. Sí que en los otros bancales, sí que es lo que os decía, en la parte que está en contacto en suelo, yo veo que se está descomponiendo. Los actinomicetos están a tope, ahí, pam, trabajando el suelo, ahí trabajando la lana para que se descomponga. Y luego, pues las lombrices también la cogen, los gusanos bola también. Pero claro, en esos bancales, yo en la mayoría de bancales, cuando acabé el año pasado, antes del invierno, bueno, no, sí, el año pasado, antes del invierno, volví a añadir un poco más de lana. Entonces, claro, tardará más en descomponerse. Pero tiene su ritmo y al final, que esto es una cosa importante, al principio le costará más empezar a descomponerse, tardará más. Pero cuando empieza el de esto, el ciclo de generar humedad, generar humedad, generar humedad, generar humedad, es un círculo que, vale, pues lana genera humedad y a la vez se descompone. Cada vez la descomposición es más rápida. Claro, en el caso de compostaje, que es lo que os decía, claro, al final el proceso de compostaje aceleras la descomposición. Entonces sí que es cierto que en 3 4 meses puedes tener un compostaje con la lana descompuesta. Siempre te puede quedar alguna traza, porque es lo que os digo, al final la lana es pelo, es un material que, pues que le cuesta, es duro y cuesta, igual que nuestro pelo, ¿eh? Nuestro pelo parece, en mi caso, aquí muy fino, pero es muy duro y la descomposición, no sé yo si tarda más que la lana, incluso. Así que, bueno, es un material que es espectacular, yo os lo digo. Eso, Paco, habla con Pepe. Pero Pepe no la ponía superficialmente, ¿eh? Pepe la ponía a debajo. O sea, en la bañera, a debajo, antes de poner las lombrices y todo. Y Pepe ha visto lombrices comiéndose la lana, o sea, que es espléndida. Habla con Pepe. Con Pepe, Pepe la está probando y la está usando en la lombricompostera. Y según me ha dicho varias veces, está muy contento. Así que es eso. Bueno, tampoco me quiero alargar mucho, ya llevo casi una hora, entonces creo que más o menos lo he explicado. Bueno, también es una opción, Paco. Pruébalo, al final es probar. Háblalo con Pepe, a ver qué te dice a esta opción. Yo creo que también puede ser una buena opción. En vez de usar la tabla,
para tapar en la superficie, pues poner la lana. Puede ser una opción. Lo que claro, yo creo que la parte que no esté en contacto con bueno, con el humus y con todo y con las lombrices, yo creo que esa parte le costará mucho más descomponerse, Paco. Es lo mismo que si hicieras el acolchado, ¿sabes? Lo que decía de que, claro, la parte que está en contacto en el suelo con la humedad sí que se va descomponiendo, pero la otra le cuesta más, va más lento al final porque no tiene esa humedad. Sí que empieza a descomponerse pues cuando llueve, con la humedad sí que ves de esto. Entonces, bueno, es probar, pruébalo. Por probar, nunca se pierde nada por probar las cosas, así que hay que animarse y tirar para adelante. Entonces, otras cosas que quería decir, otra de las cosas que yo he ido observando de la lana es que otra de las cosas que quería deciros de la lana es el hecho de las hierbas, ¿vale? La lana consigue, no diré que no salgan, porque eso nunca se puede decir, ¿vale? Ni con las mallas antihierbas, ¿vale? Nunca se puede decir que no que consigues que no salgan las hierbas, porque las hierbas, las plantas silvestres llevan años evolucionando con nuestros suelos, con la naturaleza y saben más que nosotros. Así que yo siempre digo que la lana lo que consigue es ralentizar la salida de hierbas. Que hay mucha hierba que le cuesta salir porque tienes la lana que tiene ese grosor como acolchado y les cuesta, sí. Que claro, también al hacer de aislante, pues le bloqueas la entrada de luz, entonces las hierbas no consiguen hacer la fotosíntesis, al final las bloqueas y no acaban creciendo, pero hay hierbas que sí. Pues por ejemplo, en el caso de la correhuela, que es lo que yo tengo más en el campo, pues sí que se espabila, porque es una hierba que es puñetera, porque para mí es espectacular, es una hierba espléndida, para mí es genial. Para mí es una hierba que nos trabaja el suelo, nos hace una faena muy buena. Pero ¿qué es lo bueno? Que la lana ralentiza su salida, o sea, la correhuela va a salir, pero ralentiza y en el caso, y nos interesa ralentizar sobre todo, ya sabéis muchos y muchas que yo soy partidario de trabajar con las plantas silvestres bueno, con eso, con las plantas silvestres. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, vamos a trasplantar a suelo un cultivo, pongamos ahora, por ejemplo, el tomate, porque antes hablábamos de tomate, pues vamos a trasplantar el tomate. Vale, evidentemente nos interesa que no haya hierba, pero pues hacemos la gestión de quitar hierbas y ponemos el cultivo, ¿vale? La lana lo que nos va a conseguir es ralentizar la salida. Entonces, cuando el cultivo ya esté adaptado al suelo, ya empiece a tener soporte y todo, pues luego que crezca la hierba que quiera. Pero incluso si queremos sacar la hierba, ¿por qué también da igual bueno, es trabajo, pero si por ejemplo, yo es lo que digo, la lana ralentiza la salida de hierbas. Si en el caso de que nos empiece a salir hierba, no nos costará quitarla. ¿Por qué? Ya cuando cubrimos nuestro suelo, básicamente, generamos humedad, ¿vale? Entonces es más fácil quitar la hierba. Pero es que con la lana aún más. No os lo podéis imaginar, la correhuela, quien no conozca la correhuela, o si la conocéis, es una raíz pivotante espectacular que cuesta mucho sacarla, ¿vale? Normalmente, a no ser que el suelo esté húmedo. Como cuando con la lana retenemos muy bien la humedad, el suelo siempre está húmedo. Y sacar la hierba, evidentemente, siempre puede pasar que alguna sea más resistente y no salga. Porque la naturaleza es así. Pero normalmente coges la hierba y haces así. Y vas súper rápido quitando hierbas. Vas quitando súper rápido. Entonces, otra parte positiva de la lana.
Así que no sé si tenéis más preguntas. Ahora sí, no sé si quería decir algo más. Creo que lo he dicho todo. Sobre todo eso. Hay que revalorizar la lana. Hay mucho trabajo por delante. Hay mucho trabajo. Sobre todo, ¿cuál puede ser un problema a nivel, bueno, no un problema, porque, ¿qué pasa? La lana, esto sí que es verdad que no lo he dicho, la lana a nivel europeo, ¿vale? A nivel estatal sobre todo, a nivel estatal aquí en España está así, a nivel europeo también, ¿vale? La lana está clasificada como material proveniente de animales, está en la clasificación Sandage 3, ¿vale? ¿Qué es la clasificación Sandage 3? Es una clasificación que se le pone a los materiales provenientes de animales que tienen la posibilidad de transmitir patógenos, ¿vale? Sanitariamente. Entonces está clasificada por eso. Está ahí puesta, que no tiene ningún sentido. Si es una lana que viene de macrogranjas, ya os lo he dicho antes, puede pasar cosas, pero es lo que pasa con las macrogranjas. Pero no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que para el uso textil se usa, pero siempre hay problemáticas. Si la queremos usar en agricultura, en teoría la normativa, la europea dice que está clasificada ahí, pero es que tampoco te especifican nada, porque es que no lo tienen ni claro ellos. Tienen puesta la lana en esa clasificación y no lo deben saber ni ellos. Eh, entonces, claro, la problemática es que en teoría a uno le podrían multar, porque yo de momento no me he enterado de nadie que le haya pasado. Entonces, podrían decirte algo decirte algo, te podrían decir algo de que estás usando la lana y es una clasificación Sandage 3. Eh, y en teoría no está especificado porque es que las normativas, como ya saben, nunca están especificadas, ponen las cosas por ponerlas muchas veces y no se puede usar, bueno, no, es que no dice que no se pueda usar, te da a entender que no la puedes usar en agricultura, por ejemplo, ¿vale? Pero, por ejemplo, a nivel Baleares, de Islas Baleares, gracias a la investigación que lleva haciendo de 3 años la chica que os decía de Mallorca, la Sara Lechuga, ¿vale? En Baleares han conseguido que dentro de esta normativa han sacado una nota técnica en la que pone que la lana se puede usar, a partir de estas investigaciones, la lana se puede usar en biofertilizante, compostaje y acolchado en suelo, ¿vale? Eso a nivel Baleares. A nivel estatal no hay nada. Pero bueno, que es una chorrada de normativa. Por eso hay que seguir con estas investigaciones para seguir demostrando que no, que es que la lana tiene que poderse usar porque además de esto. Pero bueno, de estas normativas que son chorras, que están ahí por estar y no tienen sentido. Pero bueno, este era un dato también que os quería dar. Y no sé si había alguna pregunta. Bueno, Tony ha entrado, Tony está por aquí. Eh, y preguntan, para huerto con riego a manta, ¿podría enterrarla como abonado? ¿Cuál es el problema? Que si usas maquinaria, ¿vale? Al mezclarla con el suelo, si la idea es mezclarla con el suelo, te recomiendo que no lo hagas, porque te vas a cargar la maquinaria. Se te va a estar enganchando la lana en la maquinaria y te la puedes llegar a cargar, porque al final es una fibra. A riego a manta se podría usar. Claro, yo eso no la he probado con riego a manta. Es que el riego a manta a mí no me gusta, pero bueno, que yo no la he probado con riego a manta. Sé de una persona que hace riego a manta
y me dijo que lo va a probar. Entonces, veremos sus experimentos, a ver su experiencia con el Rigo Manta, a ver cómo funciona. Si la idea es mezclarlo con el suelo, no te lo recomiendo porque te puede romper la maquinaria. Si la idea es ponerla como acolchado y y hacer el Rigo Manta, yo no creo que haya problemas. La cosa es probarlo. Coges, la pones y pruebas a ver qué tal va el riego. Y si ves eficiencia o no. Entonces, claro, eso ya son casos concretos. Yo si hay que mezclar, es lo que digo, si hay que mezclarlo con el suelo, yo no lo haría por el hecho de que te puedes cargar la maquinaria. Entonces, bueno, yo creo que ya llevo bastante rato. Bueno, seguimos. Quería hacer este directo, la verdad estoy contento porque ha pasado gente y han preguntado y eso es lo guay, eso estoy contento. No sé si me dejo nada, es posible que me deje algo porque siempre pasa que me deje algo, pero cualquier cosa, cualquier duda, preguntar, escribir, mandáis un mensaje, yo encantado de responder, de ayudar y de todo el mundo que quiera usar la lana. Adelante, no tengáis miedo, darle para adelante, usar la lana en todos los ámbitos, lo que queráis probarla, pero a lo que quería decir que hoy es el día de la lana, ¿vale? Ojalá lo estuviéramos celebrando y celebrando que la lana vuelve a ser el material que era antes y que tan valorado estaba antiguamente. Pero bueno, seguimos trabajando, todas las personas que estamos trabajando con la lana ya desde textil, todos los artesanos, porque hay muchos artesanos, que con esto ahora os diré una cosa, hay muchos artesanos que están haciendo trabajo con la lana, la gente que lo está usando en bioconstrucción, en colchones, en almohadas, en muchas cosas, en cosmética, pues el caso de la agricultura, que cada vez estoy contento de que más gente esté interesada, porque hasta hace poco, pues más o menos creo que no éramos muchos que lo hacíamos, al menos también divulgarlo, porque yo siempre lo digo, yo no he inventado nada, ¿vale? Yo lo que vi es un problema y una solución. Tanto a nivel de sequía como a nivel de lana como residuo. Entonces yo empecé a probar y claro, estando pues en redes sociales y todo, pues empecé a divulgarlo. Entonces, yo no he inventado nada. Yo incluso digo que seguro que los griegos y los romanos todo esto ya lo tenían más que trillado y más que pensado. Digo griegos romanos porque son los que más conocemos así antiguamente, que aprovechaban todo. Pero yo, por ejemplo, yo no he inventado nada. Yo digo, yo llevo 2 años. Pero, por ejemplo, yo conozco a una artesana de aquí, Cataluña, la Laia, que ella es artesana de la lana, hace cosas con la lana, de textil y todo esto, ¿vale? Pero ella, el residuo de la selección que hace, ella usa la lana de sus ovejas, ¿vale? Y luego también va al ganadero si les va a buscar lana y tal. Y ella la selecciona y hace todo el trabajo de selección y todo el proceso de la lana, ¿vale? De lavado de lana y todo. Entonces, ella cuando selecciona, evidentemente se lleva la parte buena para hacer, la parte buena de la lana para hacer el textil y todo el trabajo que hace ella, pero es que también se lleva de los ganaderos que va y de sus propias ovejas, coge la lana que no ha seleccionado, también se la lleva y la usa en el huerto. Y ella lleva usándolo en el huerto 3 años, o sea, lleva más que yo. Ella lleva más que yo. Y al final un día nos coincidimos por redes sociales y hostia, yo le dije, hostia, yo también lo hago, no sé qué, no sé cuántos, y yo estoy investigando tal, no sé qué. Ella a veces me dice, claro, es que Raúl, yo llevo 3 años, pero tú llevas más nivel porque tomas datos y tal. Bueno, no se trata de competir. Contra más información compartamos entre nosotros
y nos ayudemos y entre todos pues conseguiremos que la lana llegue otra vez a ser el material que era antiguamente, que es lo que hay que ser y volver y quitar y evitar que esté clasificada como residuo y que los ganaderos puedan volver a disfrutar de pues el proceso de la esquilada, pues vender esta lana ya en función de pues por ejemplo de la categoría de calidad que se le dé a la lana y de su uso. Pues lo más seguro la que se use para textil será más un poco más cara. Si pues de esa de textil sacamos pues la que se vaya a usar para agricultura del residuo que no se selecciona para textil, pues a lo mejor puede ser un poco más barata. Bueno, eso el día que llegue ese momento, pues será genial. Pero es eso, yo lo digo, yo siempre lo he dicho, yo no he inventado nada. No he inventado nada, pero es que no he inventado nada de la agricultura. Yo solo soy un aprendiz. Solo soy un aprendiz. Y pues se me ocurrió esta idea y me puse a divulgarlo. Y hace un año, seguro que la gente pensaba que era un loco por poner lana en el huerto. Y sí que es cierto que a través de las sequías que hemos ido teniendo el año pasado, sobre todo, pues la gente ha ido despertándose y al final son soluciones que va genial, que ahora la gente, yo estoy súper contento, cada vez más gente me pregunta, oye Raúl, ¿quiero usar la lana? Yo encantadísimo, es que os lo digo, cualquier duda, si la queréis usar, usarla, cualquier duda, preguntar y sobre todo observación, es muy importante la observación. Entonces, bueno, yo creo que diría que ahora estoy así un poco pensando a ver si me dejo algo, pero creo que no. Creo que no me dejo nada en el tintero. Creo que he explicado todo lo que quería decir. Seguimos investigando, seguimos obteniendo datos. Yo os iré avanzando un poco a ver si puedo ir avanzando cosas de pues todos los datos que estoy obteniendo con sensores del tema de la humedad y temperatura, de acolchar con lana. Y seguimos investigando, seguimos trabajando con la lana, seguimos divulgando por revalorizar la lana, por volver a tener la lana en nuestras vidas y en nuestras pieles. Debemos volver a vestir de lana, que eso sería genial. Entonces, no sé si alguien tiene alguna cosa más. Paco dice, mi abuela tenía un colchón de lana en la casa de pueblo. No veas cómo molaba esa cama. Bueno, y la durabilidad de ese colchón, Paco. Es que la durabilidad de ese colchón es espectacular. Te compras uno, vale. A lo mejor es un poco más caro, pero la durabilidad que tiene ese material, pues será una pasada. Paco dice, eres un crack, Raúl, nos conocemos de hace ya mucho tiempo y sigo opinando que estás loco. Pero bendita locura, crack. Sigue así, que yo me voy. Contigo al fin del mundo. Venga, Paco, un saludo. Yo ahora nada ya cierro también. Bueno, al final es esto, que si no yo también, yo me enrollo y ya, bueno, ya llevo casi las 2 horas. Así, así que bueno, pero las locuras son las mejores. Cuando hacer las locuras con pasión y todo es una pasada. Entonces, os digo, gracias por los que habéis estado durante el directo. Quería hacer este directo. También ha sido guay porque he podido explicar cosas que, claro, a veces en publicaciones o tal, sí que voy publicando cosas, pero no soy ni tan constante ni nada, pero como también hablo de otros temas que también me gustan mucho hablar y no siempre hablo de la lana, pues bueno, hacer un directo de estos pues está guay porque puedo explicar pues avances, cosas, lo que he ido viendo yo sobre la lana y eso es chulo. Entonces lo que digo, primero de todo, protejamos nuestros suelos, cuidemos nuestro entorno, cuidemos nuestros ecosistemas, eso primordial, y luego usemos materiales naturales. Pues como veis, la lana tiene muchas posibilidades, puede abarcar muchas posibilidades, y en el caso de agricultura, pues lo que os digo, sobre todo compostaje acolchado y en semillero. En compostaje os lo he dicho, tenéis a Sara Lechuga.
Si la buscáis la encontraréis. En Instagram se llama Fil de Bosch Balears, ¿vale? Luego apoyar también a todas las artesanas, artesanas y artesanos que están trabajando con la lana. Y bueno, que unidos conseguiremos, como siempre, como en todo, unidos podemos conseguir que la lana vuelva a ser ese material que tanto deseamos y por fin que los ganaderos estén contentos y no estén sufriendo después de cada esquilada de a ver qué hace con la lana. Así que bueno, espero que os lo hayáis pasado bien, que os haya gustado toda la información. Y nada más, cualquier cosa ya sabéis, tenéis mi contacto, podéis entrar en Instagram, me podéis mandar un mensaje directo, si no en mi perfil diría que tengo mi teléfono de móvil por si necesitáis cualquier cosa, por si preferís que no sea el Instagram. Si no, también está mi correo, me podéis escribir. Así que, bueno, un abrazo a todos y a todas. Y lo dejo aquí. Creo que no me dejo nada. Diría que todo lo que tenía que deciros. Os seguiré informando, os seguiré explicando. Y bueno, que viva la lana, viva este material tan espléndido que nos aporta las ovejas. Y bueno, sí, quería decir que ya no solo es el material de la lana. Si no sabéis este dato, de las vacas solo aprovechamos el 25% de la vaca. Entonces, la piel ya no se aprovecha para hacer zapatos, para hacer cuero. Hay muchos materiales naturales que podríamos aprovechar más. Entonces, luchemos por volver al uso de estos materiales con cabeza siempre, con conciencia, siempre ligados a la naturaleza, siempre en ese trabajo. Así que viva la lana, viva la naturaleza y bueno, nos vemos pues con los bosqueteros y nos vamos viendo pues en el perfil. Y lo repito, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy abierto a todo. Así que un abrazo muy grande. Subiré este directo, lo subiré también a mi canal de YouTube, ¿vale? Lo tendréis y también estará en Spotify. Para quien no lo sepa, yo hace poco, bueno, no, hace poco, no, hace un año ya, año y algo, empecé un podcast, ¿vale? Se llama Hablando con Gallinas. Si lo buscáis en Spotify, lo encontraréis, Hablando con Gallinas, pues lo subiré ahí también, ¿vale? Tanto en YouTube como en Spotify, para quien no haya podido estar en el directo, que se lo pueda ver. Y si no, lo tendréis aquí en mi perfil de Instagram. Así que bueno, con todo esto, ¿veis? Esta camiseta del Señor de las Gallinas que tengo aquí, ¿vale? Que si queréis una de estas camisetas, decírmelo, ¿eh? Son muy chulas. Camiseta del Señor de las Gallinas, ya que hago un poco de publicidad, ¿no? No pasa nada. También tengo que hacerla. Entonces me hice estas camisetas de unas ovejas y que pone, ¿sabías que puedes regenerar con nuestra lana? Porque es así, la lana nos ayuda a regenerar nuestros suelos. Así que bueno, ahora sí, va, que me entretengo y empiezo a hablar y no paro nunca. Gracias a todos y a todas los que habéis estado y buenas noches y nos vemos por aquí. Cualquier cosa, estamos en contacto. Hasta otra.